Bueno, el otro tema grandote, caliente, fuerte que se dio en la semana, pues es nada más que de la famosa entrevista que Tomás Cerón, claro, el director de la Agencia de Investigaciones en el gobierno de Enrique Peña Nieto, le dio a un periódico Yediot Aharonot, que es el principal periódico de Israel, y en donde pues básicamente la gran revelación es pues que tuvo un encuentro que fue grabado sin el permiso, pero pues grabado. Finalmente estamos en un capítulo más de Espías en Conflicto. Claro. Alejandro Encinas, un diálogo entre Alejandro Encinas, que se trasladó hace un par de años a Tel Aviv. A Tel Aviv, ¿no? Así es, en febrero. A entrevistarse con Tomás Herón. Y pues básicamente lo que Alejandro Encinas reconoce es que Tomás Herón no tiene que ver en el asunto, pero que sí quiere que colabore, que contribuya para que esto se pueda solventar y que el presidente pueda cumplir su promesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí estamos en el asunto de que si Tomás Herón, el gobierno israelí, que Tomás Herón se dice perseguido político, porque básicamente lo quieren tomar como chivo expiatorio de lo que fue el caso Ayotzinapa, por haber sido digamos así, el artífice junto con Murillo Karam, el procurador, de la famosa verdad histórica. Y entonces, bueno, pues ahorita Cerón está esperando que el gobierno israelí le confirme su exilio político, su ciudadanía, para poder quedarse allá. Y en medio de esto, pues todas las andanadas del gobierno, de la Cuarta Transformación, en la mañanera, el presidente contra Tomás Herón. Y yo solamente quiero lanzar una pregunta de provocación a todos nuestros, decimos, nuestra audiencia. ¿Usted a quién le creería más? ¿A Tomás Herón, que fue el funcionario que capturó al Chapo Guzmán, o al gobierno de la Cuarta Transformación, que lleva 4 años protegiendo los intereses de la familia del Chapo Guzmán, que va y visita a la mamá del Chapo Guzmán, que deja libre a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, claro, que no le pasa nada al cártel del Sinaloa del Chapo Guzmán, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, estamos ante dos entidades, ahí están las dos, una que capturó al Chapo. La Chapo no estaría ahorita en Nueva York declarando lo que declaró y con un proceso que ya culminó y que ya está en la sentencia, si Tomás Cerón de Lucio no lo hubiera capturado. Utilizando tecnología de la comunidad de inteligencia de Israel. Por supuesto. Claro. Que no se quejen de que son cosas de espionaje, señores. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que se enfrenten a los delincuentes con teléfonos celulares de Carlos Slim? Por Dios. Y por el otro lado, tenemos un gobierno que anda persiguiendo a quien capturó al Chapo Guzmán, acusándolo de espionaje cuando no se ha ido al fondo del asunto. ¿Dónde están los militares que controlaban el círculo y el corredor, ¿sí?, de la heroína en Iguala? Claro. Es correcto. Que fue el meollo de por qué terminaron desapareciendo a los que descubrieron esa situación. Rodrigo. A ver, la trama de Tomás Herón toca puntos muy importantes. Primero, en México, con el caso de Ayotzinapa, pero segundo, también en la posición ante el mundo de la comunidad de inteligencia y de la comunidad privada de inteligencia de Israel. Porque hay un análisis que dice, a ver, Tomás Herón, pues es muy sencillo su interés en este asunto, es comunicarle a la sociedad israelí que es un perseguido político del gobierno de la Cuarta Transformación, va a pedir asilo y va a pedir integrarse a la sociedad como en una nueva etapa como un empresario gastronómico en Tel Aviv. A la comunidad de inteligencia, ¿por qué le sirve? Porque en este momento está pasando por un momento crítico. Y precisamente el periodista que entrevistó a Tomás Herón, que es Ronen Berman, que también es un periodista, el corresponsal de inteligencia de The New York Times, publicó apenas la semana pasada que una agencia de inteligencia de Estados Unidos, de manera clandestina y contra la política del gobierno de Joe Biden, firmó un contrato en 2021 para adquirir los servicios de Pegasus. ¿Y para qué eran esos servicios? Para desplegarlos en México. Y esa es la única información que tenemos al respecto. Sabemos que anteriormente el FBI, durante la administración de Donald Trump, ya había contratado el software Pegasus para hacer despliegues. Te falta decir algo. ¿A quién se lo contrataron? Se lo contrataron a una empresa fachada
que utiliza un intermediario de NSO Group y que aplica un nombre falso. Y llegó a tal grado este escándalo que, bueno, y me faltó comentar una parte importante. Este contrato se firmó 5 días después de que el Departamento de Comercio de Joe Biden prohibió hacer negocios con NSO Group. Es decir, es una operación clandestina a todas luces. Y llegó a tal grado este asunto que ya el gobierno de Joe Biden, desde la Casa Blanca, emite una acción ejecutiva y dice, a ver, señores, todas las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, nadie puede contratar software de espionaje privado. Todo se tiene que hacer in-house. Y eso representa un golpe tremendo para el modelo de negocios de la comunidad de inteligencia de Israel. Y por eso sale Tomás Herón a decir, señores, a mí esto me ayudó a combatir al Chapo Guzmán, a combatir a los cárteles en México, que es precisamente donde ahora sabemos se está desplegando toda esta inteligencia. Y ese es el rol que juega Tomás Herón en esta saga internacional. Lo digo, toda la gente... A ver, me constan muchas cosas porque yo me tocó vivir cerca con Tomás Herón, con intercambio de información, muchas cuestiones. Y yo vi los momentos en que Tomás Herón estaba logrando importantísimas geolocalizaciones que en otras circunstancias, sin esos equipos, no se hubieran podido tener para capturar precisamente al Chapo Guzmán. Así es. ¿Sí? Y ahora, Alejandro, lo que están acusando es que el señor Tomás Herón intentó, ¿sí?, amenazar a un personaje acusado dentro del caso de Ayotzinapa de que si no decía la verdad lo iba a matar. Es una palabra. No es una tortura. Claro. Tortura tus oídos. A ver, estás hablando con un delincuente que dice, no, o me das la verdad o me la das. Claro. A ver, yo tengo una información importante e interesante que compartir. Yo supe que cuando Tomás Herón capturó al Chapo y viajó con él en el avión para luego entregarlo a los americanos, pero en la etapa de cuando recién lo capturó, para poder negociar y que no hubiera bronca en el ejido, como se dice, que no hubiera lo que pasó con Ovidio, levantamientos y demás, acabaron con un pacto muy claro. ¿Cuál fue ese pacto? El pacto fue, a ver, señor Chapo Guzmán, sí, Tomás, Chapo, a ver, Chapo Guzmán, ¿qué necesitamos para que estés tranquilo y no empecemos con una guerrita que nos va a llevar a ningún lado, ni a ti ni a nosotros? No vamos a acabar. Claro. ¿Qué pidió el Chapo? 2 cosas. Una, que le respetaran a su familia, que ellos no tenían nada que ver, que la cosa era con él. Está bien, ¿se entiende? Ya estás aquí. No hay nada con la familia. Segundo, ahí cuando puedas, le dijo el Chapo a Tomás, y me visitas, tráeme una hamburguesa y una Coca-Cola bien fría. Pues, y Tomás cumplió, estuvo llevando de vez en cuando lo visitaba para interrogatorios, su hamburguesa y su Coca-Cola bien fría. Qué tortura tan inmensa. Claro. A ver, sí, bueno, depende de qué hamburguesa es, sí. Eso sí. Sí. Pero, ¿a dónde voy con esto? Tomás Herón de Lucio, yo puedo testificar que me consta la forma en cómo procedía y qué hacía. Y sí sé que hoy en la comunidad internacional, todos los organismos que están manejando esta cosa de la tortura y la desacreditación de la llamada verdad histórica, lo único que están haciendo es teniendo una cortina grandiosa de humo para evitar que se llegue a los auténticos desaparecedores responsables de que no existan aquí los 43. Alejandro. Esta obsesión presidencial primero por un lado, o en los dichos que el presidente dice que tiene que transparentar y que es parte de su compromiso saber qué pasó con Ayotzinapa y es parte de su movimiento y genera un capital político bien importante, pues le está saliendo bien caro al presidente. Uno, porque está encontrando información que no ha querido enfrentar o que el mismo sistema se ha resistido a voltear a ver, ¿no? El primer caso, como dices tú, los militares. Cuando surgen estas pruebas en las que
se le achaca mucha responsabilidad a los militares, pues parece que el presidente prefiere voltear a otro lado, ¿no? No se olvide. Así es. Gran punto que estás diciendo. Cuando se dijo el grupo militar está metido, Así es. cuando empezaron y fueron por ellos, la reacción de los militares fue de tal momento que para atrás los files, Higuer Madero empezó a actuar como Así si es. fuera una ente totalmente Así ajena a la situación. Correcto. Y voltean a ver hacia otro lado y se encuentran con Tomás Herón, ¿sí? Y Tomás Herón se defiende, ¿sí? Y como en película de espías, sale un tercer damnificado que es Alejandro Encinas. Así Una es. de las pocas figuras del movimiento de la 4T que Con prestigio. goza Con prestigio. de un prestigio y de una credibilidad. Y que es un hombre honesto. Ese sí es un hombre honesto. Así es. Hoy Alberto Encinas está siendo grabado, Alejandro Encinas, perdón, por presumiblemente alguna comunidad de inteligencia interesada en el caso, ¿sí? Entonces, mi punto es, ese compromiso por encontrar la verdad del presidente se le está haciendo bolas. Claro. Y las verdades están saliendo, pero no hay esa voluntad. Y el principal ahorita damnificado es Encinas. Es correcto. ¿Sí? Uno de los, quizá, de las pocas figuras que quedan, Sí. donde puede haber un futuro de este movimiento de izquierda importante, ¿no? Claro. A ver, el gran tema con Encinas es qué le dijo a Tomás Herón. Y hasta ahora ya sabemos que le dijo 3 cosas que son fundamentales. ¿Cuáles? Y que rompen con la verdad histórica de la 4T del caso Ayotzinapa. Número 1, que ni él ni el presidente creen que Tomás Herón sea culpable. Número 2, que tampoco él ni el presidente crean que sea responsable de haber recibido decenas de millones de dólares en sobornos de Fíjate. empresas de la comunidad de inteligencia de Israel. ¿Y eso quién tiene las pruebas Porque de eso? eso es una historia que se ha estado construyendo en el aparato judicial de la 4T como una narrativa contra Tomás Herón. Y tercer punto... A ver, vamos a un paréntesis. Bueno, adelante. Bueno, y tercer punto todavía más importante. Alejandro Encinas se queja de que la corrupción del círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador está obstaculizando la investigación del caso Ayotzinapa. Todo eso está grabado y Tomás Herón tiene una copia de todo lo que le dijo Fíjate. Alejandro Encinas. Y eso va a salir o puede salir eventualmente. Aquí el tema es, entonces, ¿por qué si Encinas visitó a Tomás Herón en febrero de 2022 y le dijo que era inocente, en septiembre de 2022 se construye una nueva verdad histórica de la Comisión para la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa que preside el propio Encinas, que utiliza mensajes intervenidos, que esos mensajes fueron cuestionados incluso desde la propia Fiscalía Especial de Claro. Embargo Ministerial porque no había un peritaje digital que acreditara su autenticidad? Y uno de esos mensajes del famoso A1, que ahora sabemos que es José Luis Abarca, mencionaba que Enrique Peña Nieto le envió a Tomás Herón y que ya se había coordinado la construcción de toda una historia para que se calle esta pinche gente, así lo dice en sus mensajes José Luis Abarca. Esa es la pieza fundamental Que niega Tomás Herón haberse que niega, visto nunca que con niega Abarca. Tomás Herón no haberse visto jamás con Abarca antes de su detención, porque ese mensaje es del 29 de septiembre de 2014 y la detención de Abarca ocurre hasta noviembre, es decir, más de un mes después. Aquí el tema es que eso rompe completamente el principal pilar sobre el cual se sostiene la narrativa de que se construyó artificialmente una verdad histórica por Tomás Herón. A ver, Rodrigo, tú acabas de decir en los 3 puntos el segundo punto. Repítelo. El segundo Del soborno. punto, el presidente López Obrador, a nombre del presidente López Obrador y el propio Encinas, dicen, nosotros no creemos que haya recibido decenas de millones de dólares en sobornos, de equipo de seguridad de la comunidad de inteligencia de A Israel. ver, los espías de la 4T o son o se hacen. Ellos saben perfectamente que Pegasus, sus contratos, sus acuerdos, sus arreglos, no se hicieron ni en la Procuraduría de Murillo Karam, ni en la Procuraduría de Arely, ni tampoco con Tomás Herón. Tendrían que rascarle un poquito a un personaje muy aliado con el presidente López Obrador, que solía ser secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto. Miguel Ángel Osorio. Miguel Ángel Osorio Chong. En Gobernación se hizo el pacto final de la contratación de Pegasus.
Y de ahí nada más pasaron los papeles para firma protocolaria en la Procuraduría. Ese fue, Ramón, el primer gran contrato de Pegasus. Pero Claro. el segundo gran contrato de Pegasus es en esta Claro, administración. es en esta. ¿Con quién? Con el Centro Militar de Inteligencia. ¿Quién y es? casualmente, pues, y que fue aprobado directamente en un oficio por el propio general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Y vemos quiénes son los espiados con Pegasus en este país. Raimundo Ramos, el activista que denuncia ejecuciones extrajudiciales del Ejército de Nuevo Laredo. Potencialmente Omar Gómez Trejo, que su investigación dentro de la Fiscalía indicaba el camino hacia los militares y que fue removido, o más bien que fue renunciado en un conflicto directo con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Y también otro personaje también que ha sido crítico de los militares dentro de la 4T, que es Netzaí Sandoval desde el Instituto de la Defensoría Pública. Es decir, 3 perfiles confrontados con las Fuerzas Armadas, específicamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, son quienes fueron espiados, ahora sabemos, por una investigación de Citizen Lab con el software de NSO Group, que es Pegasus. Y yo creo que faltó un nombrecito muy importante, Audomaro, Audomaro, claro. como el gran actual cabeza. Un general que es jefe de inteligencia civil. Así es. Entonces, después de todo esto, seguramente en la mesa de la seguridad en México están diciendo, dejen a Tomás poner sus restaurantes en Sí, Israel. no sale más porque barato. nos va a Porque salir la más medida barato. que esto salga, va a explotar mucho más en la situación. La pregunta es, ¿qué sabe Tomás Herón del gobierno de la 4T y qué sabe del caso Ayotzinapa? Porque ya se ha hecho público que un material que podría irrumpir la narrativa de la 4T del caso Ayotzinapa son los mensajes que obtuvo la DEA de los personajes a quienes... Los WhatsAppazos. De los WhatsAppazos, de los rojos, de los WhatsAppazos de Guerreros Unidos, donde ahí se dibuja una narrativa muy diferente a lo que está diciendo en este momento el gobierno de la Cuarta Transformación. Recordemos, Tomás Herón en el 2008 fue entrenado por la DEA aquí en México, claro, como operador de inteligencia. Recordemos también que la Procuraduría General de la República, cuando Tomás Herón todavía pesaba en esa institución, le pide al FBI que haga la intervención de teléfonos de los normalistas que seguían operando después de la desaparición. Y ese reporte nunca se incluyó en el Y expediente. también con los diferentes grupos que los normalistas y que ciertos grupos importantes de acá de Iguala tenían con sus contrapartes en Chicago Es correcto. y en California. Entonces, a ver, yo creo que Tomás Herón dio un golpe fuertísimo Sí, claro, al hacer esta entrevista con esta revelación. Surtió efecto. ¿Qué ha pasado con Alejandro Encinas? ¿Ha dicho algo al respecto? No ha dicho nada. No ha hecho. Se ha quedado callado. Y en esta cuestión, lo hemos dicho, no estamos puntualizando a Alejandro Encinas, que yo sigo sintiendo, Claro, que es, como tú dijiste una ahorita, Alejandro, no solamente víctima, es una de las pocas gentes Claro, decentes que quedan dentro del gobierno de la Cuarta Y Transformación. que sí tiene el interés de que se llegue a la Claro, verdad de este sí, caso. Pero claro. hay gente dentro del gobierno de la Cuarta Transformación que está manipulando Así completamente es. la situación con fines políticos. Pues seguiremos dando más de qué hablar en ese territorio, y yo creo que vamos a terminar el 24 diciendo la única cosa que nos falló fue no llegar a los culpables Claro, del caso de Sinapa, que dicho sea de paso, era la promesa número 1. claro. Claro.